Es cierto que había un peligro, y se había acentuado suficientemente la carta. Se había descrito con cierta alegría, como si fuese inevitable. Era la condición de trabajador. Servicio, director, superior, trabajo, condiciones salariales, dar cuenta, trabajador. La carta abundaba en todos estos términos laborales e incluso cuando se decía algo diferente, más personal, se decía desde esa perspectiva. Si K quería convertirse en un trabajador, podía hacerlo, pero entonces con terrible seriedad, sin ninguna otra intención. K sabía que no le habían amenazado con una obligación real. No la temía, y aquí menos, pero sí que temía la violencia del ambiente desalentador, la habituación a las decepciones, la violencia de las influencias imperceptibles que se producirían a cada momento. Pero tenía que atreverse a enfrentarse con ese peligro. La carta tampoco silenciaba que, si se llegaba a la lucha, K sería quien habría tenido la osadía de comenzarla. Se había dicho con sutileza, y solo una conciencia inquieta, no mala, podía advertirlo. Eran las palabras, como usted ya sabe, respecto a su admisión en el servicio. K se había anunciado, y desde ese momento sabía, como se expresaba en la carta, que había sido admitido. K retiró una foto de la pared y colgó la carta en un clavo. En esa habitación viviría. Ahí debía colgar la carta. Luego bajó a la taberna de la posada. Barnabás estaba sentado con los ayudantes en una mesita. «Ah, ¿estás ahí?», dijo K sin motivo, solo porque se alegró de ver a Barnabás. Este se levantó de inmediato. Apenas entró K, los campesinos se levantaron para acercarse a él. Se había convertido en una costumbre estar siempre detrás de sus talones. «¿Qué queréis continuamente de mí?», exclamó K. No se lo tomaron a mal y regresaron lentamente a sus asientos. Uno de ellos, mientras se retiraba, dijo como explicación y con una indefinible sonrisa que otros imitaron: «Siempre se entera uno de algo nuevo», y se lamió los labios como si lo nuevo fuese comida. K no dijo nada reconciliador. Estaba bien si recibía algo de respeto, pero apenas acababa de sentarse al lado de Barnabás cuando ya notó el aliento de un campesino en la nuca. Venía, según dijo, a coger el salero, pero K dio, enojado, una patada en el suelo, y el campesino se alejó corriendo sin el salero. Era fácil molestar a K. Solo había que incitar a los campesinos contra él. Su obstinada participación le parecía más perversa que la reserva de los otros. Y además, también se trataba de reserva, pues si K se hubiese sentado a su mesa, con toda seguridad no se habrían quedado sentados. Solo la presencia de Barnabás le impidió formar un escándalo. Pero se dio la vuelta hacia ellos con actitud amenazadora, y también ellos le miraron. Al verlos así, sentados, cada uno en su puesto, sin hablar entre ellos, sin un vínculo visible entre ellos, teniendo solo en común que todos le miraban fijamente, le pareció que no se trataba de maldad lo que les impulsaba a perseguirle. Tal vez querían realmente algo de él, y no lo podían decir. Y si no era eso, quizás se tratase solo de infantilismo. Un infantilismo que parecía abundar en esa casa. ¿Acaso no era también infantil el posadero, que sostenía una jarra de cerveza para un cliente con las dos manos, permaneciendo en silencio, mirando acá y haciendo caso omiso de una llamada de la posadera, quien se había asomado por la ventana de la cocina? K, más tranquilo,
se volvió hacia Barnabás. Le hubiese gustado alejar a los ayudantes, pero no encontró ninguna excusa. Por lo demás, se limitaban a mirar en silencio sus cervezas. He leído la carta, comenzó K. ¿Conoces su contenido? No, dijo Barnabás. Su mirada pareció decir más que sus palabras. Tal vez K se equivocaba para bien, como con los campesinos para mal, pero siguió sintiéndose bien en su presencia. También se habla de ti en la carta. De vez en cuando tienes que transmitir informaciones entre la dirección y yo. Por eso había pensado que conocerías el contenido. Solo recibí el encargo, dijo Barnabás, de entregar la carta, esperar a que se haya leído y, si lo considerases necesario, llevar una respuesta oral o escrita. Bien, dijo K. No necesita ser escrita. Comunícale al señor director. ¿Cómo se llama? No pude leer el nombre. Clam, dijo Barnabás. Comunícale entonces, señor Clam, mi agradecimiento por la admisión y por su amabilidad. Agradecimiento y amabilidad que, como una persona aún no adaptada a este lugar, sé valorar en lo que se merecen. Me comportaré según sus instrucciones. Por ahora no tengo ningún deseo especial. Barnabás, que había escuchado atento, pidió a K poder repetir el mensaje. K lo permitió, y Barnabás lo repitió literalmente. Luego se levantó para despedirse. Durante todo ese tiempo, K había examinado su rostro. Ahora lo hizo por última vez. Barnabás era tan alto como K. Sin embargo, parecía como si inclinase la mirada hacia K. Eso ocurría casi con humildad, pero era imposible que ese hombre pudiese avergonzar a alguien. Cierto, no era más que un mensajero. No conocía el contenido de la carta que debía entregar, pero también su mirada, su sonrisa y su paso parecían ser un mensaje, por más que no quisiera saber nada de ellos. Y K le extendió la mano, lo que parecía sorprenderle, pues él solo hubiese querido inclinarse. En cuanto se hubo ido, antes de abrir la puerta, se había apoyado un instante con el hombro en ella y había abarcado la sala con una mirada que no dirigió a nadie en particular. K se dirigió a sus ayudantes. Voy a traer de mi habitación los planos. Entonces hablaremos de nuestro próximo trabajo. Quisieron acompañarle. Quedaos aquí, dijo K. Pero no cejaron en su empeño. K tuvo que repetir la orden con más severidad. Barnabás ya no estaba en el pasillo. Acababa de irse. Tampoco lo vio ante la casa. Y volvía a nevar. Gritó: ¡Barnabás! No hubo respuesta. ¿Acaso se encontraba aún en la casa? No parecía haber otra posibilidad. No obstante, K volvió a gritar su nombre con todas sus fuerzas. El nombre estalló en la oscuridad de la noche, y desde la lejanía llegó una débil respuesta. Tan lejos se encontraba ya Barnabás. K respondió, y fue a su encuentro. En el lugar donde se encontraron ya no podían ser vistos desde la posada. Barnabás, dijo K, y no pudo evitar un temblor en su voz. Quería decirte algo más. Me he dado cuenta de que no funcionaría bien si tuviese que depender de tus visitas casuales, si necesito algo del castillo. Si no te hubiese alcanzado ahora por pura casualidad, aún creía que estabas en la casa. ¿Quién sabe cuánto tendría que haber esperado a tu próxima aparición? Puedes pedirle al director, dijo Barnabás, que me envíe regularmente a las horas que tú indiques.
Tampoco eso sería suficiente, dijo K. Tal vez no quiera decir nada en todo un año, pero un cuarto de hora después de tu partida se me puede ocurrir algo inaplazable. Debo comunicar entonces a la dirección, dijo Barnabás, que entre ella y tú establezca otra conexión además de la mía. No, dijo K. De ningún modo. Menciono este asunto solo de pasada. Esta vez he tenido suerte y he logrado alcanzarte. ¿Quieres que regresemos a la posada? Dijo Barnabás, para que me puedas dar allí el nuevo mensaje. Ya había dado un paso en dirección a la posada. Barnabás, dijo K. No es necesario. Te acompañaré un poco. ¿Por qué no quieres ir a la posada? Preguntó Barnabás. La gente me molesta allí, dijo K. ¿Ya has visto la impertinencia de los campesinos? ¿Podemos ir a tu habitación? Dijo Barnabás. Es la habitación de las criadas, dijo K. Sucia y mal ventilada. Para no quedarme allí quería acompañarte un poco. Solo tienes que dejar, añadió K para superar definitivamente sus dudas, que me apoye en ti. Tú caminas con más seguridad. Y K se cogió de su brazo. Había una profunda oscuridad. No veía su rostro. Su figura era imprecisa. Ya con anterioridad había intentado palpar su brazo. Barnabás cedió y se alejaron de la posada. Sin embargo, K sintió que él, a pesar del gran esfuerzo, no era capaz de mantener el paso de Barnabás, que impedía la libertad de sus movimientos y que incluso en circunstancias normales todo tenía que fracasar por ese detalle. Y precisamente en una de las callejuelas como aquella, en la que K se había hundido en la nieve por la mañana y de la que sólo podría salir llevado por Barnabás, pero alejó esas preocupaciones y se consoló con el silencio de Barnabás. Si continuaban en silencio, entonces seguir caminando podría constituir también para Barnabás la finalidad de su compañía. Avanzaron, pero K no sabía en qué dirección. No podía reconocer nada. Ni siquiera sabía si ya habían pasado a la iglesia. Debido al esfuerzo que le causaba el simple hecho de caminar, ocurrió que no podía dominar sus pensamientos. En vez de permanecer fijos en su objetivo, se confundían. Una y otra vez emergió su lugar de origen, y los recuerdos de él le colmaron. También allí había una iglesia en la plaza principal. En parte estaba rodeada por un viejo cementerio, y ésta a su vez por un elevado muro. Pocos niños habían escalado ese muro. Tampoco K había sido capaz de escalarlo. No les impulsaba la curiosidad. El cementerio ya no tenía para ellos ningún secreto. Muchas veces habían entrado por su puerta enrejada. Era el elevado muro lo que querían superar. Una mañana, la plaza, silenciosa, vacía, estaba inundada de luz. K nunca la había visto así y jamás la volvería a ver. Le resultó sorprendentemente fácil. En un lugar donde otras veces había fracasado con frecuencia, escaló el muro a la primera con una bandera entre los dientes. Aún se desprendían piedras bajo él cuando ya estaba arriba. Desenrolló la bandera. El viento desplegó el paño. Miró hacia abajo y a su alrededor. También sobre el hombro, hacia las cruces hundidas en la tierra. Nadie estaba en ese momento, y allí más alto que él. Casualmente pasó el maestro. Obligó a K a bajar con una mirada enojada. Y, al saltar, K se lesionó en la rodilla. Solo con esfuerzo pudo regresar a casa
pero había estado en el muro. El sentimiento de esa victoria le proporcionó seguridad para una larga vida, lo que no era del todo absurdo, pues ahora, después de muchos años, vino en su ayuda, en la noche nevada, caminando del brazo de Barnabás. Se sujetó a él con más fuerza. Barnabás casi le arrastraba. El silencio no se interrumpió. Del camino, K solo sabía que por el estado de la calle no se habían desviado hacia una de esas callejuelas laterales. Se alabó por no detenerse debido a la dificultad del camino o a la preocupación de tener que regresar, para que, finalmente, le arrastrase. Aún alcanzarían sus fuerzas. ¿Podía ser el camino infinito? Durante el día el castillo se había presentado ante él como un fácil objetivo, y el mensajero conocía con toda seguridad el camino más corto. Entonces Barnabás se detuvo. ¿Dónde estaban? No se podía seguir. ¿Se despediría Barnabás de K? No le sería posible. K se sujetaba con tal fuerza del brazo de Barnabás que casi le hacía daño. O podía haber ocurrido lo increíble y se encontraban ya en el castillo o ante sus puertas. Sin embargo, por lo que K sabía, no habían ascendido en ningún momento. O Barnabás le había conducido por un camino que subía imperceptiblemente. ¿Dónde estamos?, preguntó K en voz baja, más a él mismo que al otro. En casa, respondió Barnabás de la misma manera. ¿En casa? Ahora ten cuidado, no vayas a resbalar. El camino desciende. ¿Desciende? Solo son unos pasos, añadió, y ya estaba llamando a una puerta. Abrió una joven. Se encontraban ante el umbral de una gran sala, casi en plena oscuridad, pues solo brillaba una diminuta lámpara de aceite sobre una mesa en la parte trasera de la izquierda. ¿Quién viene contigo, Barnabás?, preguntó la muchacha. El agrimensor, dijo él. ¿El agrimensor?, repitió ella en voz alta, mirando hacia la mesa. A continuación se levantaron de allí dos ancianos, hombre y mujer, y otra joven. Saludaron a K. Barnabás le presentó a todos. Eran sus padres y sus hermanas Olga y Amalia. K apenas se fijó en ellos. Le quitaron la chaqueta empapada para secarla en la calefacción, y K dejó que lo hicieran. Así pues, no ellos, sino Barnabás, era quien estaba en su casa. Pero, ¿por qué estaban allí? K se llevó a Barnabás aparte y dijo: ¿por qué has venido a tu casa? ¿O es que vivís en el recinto del castillo? ¿En el recinto del castillo?, repitió Barnabás, como si no comprendiese a K. Barnabás, dijo K, tú querías ir de la posada al castillo. No, señor, dijo Barnabás. Yo quería ir a casa. Al castillo iré por la mañana temprano. Nunca duermo allí. Así que, dijo K, no querías ir al castillo, solo aquí. Su sonrisa le pareció lánguida, su apariencia deslucida. ¿Por qué no me has dicho nada? No me has preguntado, dijo Barnabás. Querías darme un mensaje, pero ni en la taberna, ni en tu habitación. Entonces pensé que me lo podrías dar en casa de mis padres, sin que nadie te molestase. Se alejarán enseguida, si se lo ordenas. También podrías pernoctar aquí, si esto te gusta más. ¿No he hecho bien? K no pudo responder.
había resultado ser un malentendido, un vulgar y banal malentendido, y K se había abandonado a él. Se había dejado encantar por la chaqueta sedosa, brillante y ajustada de Barnabás, que éste ahora se desabrochaba, y debajo de la cual aparecía una camisa vasta, de un color gris sucio, llena de remiendos sobre el poderoso y anguloso pecho de un ciervo. Y todo lo que le rodeaba no solo estaba en sintonía con eso, sino que llegaba a superarlo. El viejo padre, gotoso, que avanzaba más gracias a sus manos que a sus piernas rígidas. La madre con las manos dobladas en el pecho que, debido a su volumen, solo podía dar pasos minúsculos. Los dos, el padre y la madre, habían abandonado su esquina desde que K había entrado, y aún no le habían alcanzado. Las hermanas, rubias, muy similares, y también parecidas a Barnabás, pero con rasgos más duros que él. Jóvenes, altas y fuertes, rodeaban a los recién llegados y esperaban de K algunas palabras de saludo. Él, sin embargo, no podía decir nada. Había creído que en aquel pueblo todos tenían importancia para él, y así era. Solo esa gente no le importaba lo más mínimo. Si hubiese sido capaz de regresar solo a la posada, se habría ido enseguida. La posibilidad de ir con Barnabás por la mañana temprano al castillo no le tentaba. Ahora, en la noche, inadvertido, habría querido penetrar en el castillo, conducido por Barnabás, pero con el Barnabás que se le había parecido al principio, un hombre que le estaba más próximo que cualquier otro de los que había visto allí hasta entonces, y del que había querido al mismo tiempo, que poseía extrañas conexiones con el castillo, que iba más allá de su rango visible. Sin embargo, con el hijo de esa familia, a la que pertenecía por completo y con la que ya estaba sentado a la mesa, con un hombre que significativamente ni siquiera podía dormir en el castillo, era imposible ir al castillo en pleno día y cogido de su brazo. Era un intento ridículo y desesperado. K se sentó en un banco situado debajo de una ventana, decidido a pasar allí la noche y a no reclamar de la familia ningún otro servicio. La gente del pueblo, que le había echado o que tenía miedo de él, le parecía menos peligrosa, pues le impulsaba a depender de sí mismo. Le ayudaba a mantener concentradas sus fuerzas. Esos ayudantes aparentes, sin embargo, que en vez de al castillo le conducían, gracias a una pequeña mascarada, a su familia, le apartaban de su camino. Lo quisieran o no, trabajaban en la destrucción de sus fuerzas. Ignoró una llamada de invitación procedente de la mesa familiar, permaneciendo en el banco con la cabeza hundida. En ese instante se levantó Olga, la más afable de las hermanas, y mostrando una huella de confusión juvenil, se acercó a K y le pidió que la acompañase a la mesa. En ella habían dispuesto pan y tocino e iría a traer cerveza. ¿De dónde?, preguntó K. De la posada, dijo ella. Eso le convenía a K. Le pidió que no trajera cerveza, pero que le acompañara hasta la posada, pues aún tenía importantes trabajos que concluir. Sin embargo, resultó que no quería ir tan lejos, a su posada, sino a otra más cercana, a la señorial. A pesar de ello, K le pidió que le dejara acompañarla. Tal vez, pensó, podría encontrar allí una posibilidad para pernoctar. En todo caso, lo habría preferido a la mejor cama en esa casa. Olga no respondió enseguida. Se limitó a mirar hacia la mesa. El hermano se había levantado, asintió con la cabeza y dijo: «Si el señor así lo desea». Con ese consentimiento, K casi estuvo a punto de retirar su petición.
pues solo podía consentir algo carente de valor. Pero cuando a continuación se habló sobre la posibilidad de que la posada admitiese a K, y todos dudaron, insistió en ir, sin ni siquiera hacer el esfuerzo de fundamentar razonablemente su petición. Esa familia tenía que aceptarle tal como era. En cierto modo, no sentía ninguna vergüenza ante ellos. Solo le desconcertaba un poco a Amalia, con su mirada seria, directa e impávida, quizá también algo abúlica. Durante el corto camino a la posada, K se asió del brazo de Olga, y ella le arrastró. No podía ayudarse de otra manera, como lo había hecho su hermano. Supo que esa posada solo estaba destinada a los señores del castillo, que allí podían comer o incluso pernoctar cuando tenían algo que hacer en el pueblo. Olga habló con K en voz baja y confidencial. Era agradable ir con ella, casi como con su hermano. K se resistió a esa sensación de bienestar, pero terminó plegándose a ella. La posada era exteriormente muy similar a la posada en que vivía K. En el pueblo no había grandes diferencias externas, pero sí que podían advertirse enseguida pequeñas. La escalera de entrada, por ejemplo, tenía una barandilla. Habían fijado un pequeño farol sobre la puerta. Cuando entraron, ondeó un paño sobre sus cabezas. Era una bandera con los colores condales. En el pasillo le salió al encuentro el posadero, que al parecer se encontraba realizando una ronda de inspección. Con los ojos pequeños, examinadores o somnolientos, no se sabía muy bien. Miró fugazmente acá y dijo: «El señor agrimensor solo puede llegar hasta el despacho de venta de consumiciones». «Claro», dijo Olga, intercediendo enseguida. «Solo me acompaña». K, sin embargo, desagradecido, se desprendió de Olga y se apartó con el posadero. Olga, mientras tanto, esperó pacientemente al final del pasillo. «Desearía pernoctar aquí», dijo K. «Por desgracia, eso es imposible», dijo el posadero. Parece desconocer que la casa está exclusivamente destinada a los señores del castillo». «Eso lo puede decir el reglamento», dijo, «pero tiene que ser posible dejarme dormir en algún rincón». «Me encantaría poder satisfacer su deseo», dijo el posadero, «pero aparte de la severidad del reglamento, del que usted habla como un forastero, su deseo resulta imposible de cumplir porque los señores son extremadamente sensibles. Estoy convencido de que son incapaces, al menos tomándolos desprevenidos, de soportar la mirada de un extraño. Si yo le dejase dormir aquí, y por una casualidad, y las casualidades siempre se producen del lado de los señores, le descubrieran, no solo estaría yo perdido, también usted lo estaría». Sonaba ridículo, pero era cierto. Ese señorón abotonado hasta el cuello, que con una mano apoyada en la pared y la otra en la cadera, con las piernas cruzadas y un poco inclinado hacia acá, le hablaba en confianza. Parecía no pertenecer al pueblo, por más que su oscuro traje tuviese un aspecto solemne y pueblerino. «Le creo perfectamente», dijo K, «y tampoco menosprecio la importancia del reglamento. He debido expresarme con imprecisión. Solo quiero llamarle la atención sobre algo. En el castillo tengo valiosas conexiones, y las tendré aún más valiosas.
las cuales le aseguran contra todo peligro que pudiese ocasionar mi estancia aquí. Y le garantizo que estoy en condiciones de agradecerle con creces un pequeño favor. Lo sé, dijo el pasadero, y repitió una vez más. Eso lo sé. Ahora K tendría que haber expresado su deseo con más intensidad, pero precisamente esa respuesta del posadero le confundió. Por eso se limitó a preguntar. ¿Pernoctan hoy aquí muchos señores del castillo? En ese aspecto, esta es una noche ventajosa, dijo el posadero, tentador, en cierta manera. Solo se queda un señor. K no podía seguir insistiendo, pero tenía la esperanza de que lo admitiesen. Así que preguntó por el nombre del huésped. Clam, dijo el posadero, de pasada, mientras se volvía hacia su esposa, que apareció en ese momento con un vestido extrañamente envejecido y usado, lleno de arrugas y pliegues, pero de un estilo fino, de la ciudad. Quería llevarse al posadero, pues el señor director deseaba algo. Pero antes de irse, el posadero se volvió hacia K, como si no fuese él, sino K, quien tuviese que decidir sobre la posibilidad de pernoctar allí. K, sin embargo, no pudo decir nada. Precisamente la circunstancia de que se hallase allí su superior lo había desconcertado. Sin poder aclarárselo a él mismo, no se sentía tan libre ante Clam como frente al castillo. Ser descubierto por él no habría supuesto un susto, en el sentido del posadero, pero sí una situación desagradable. Algo así como si le ocasionase algún dolor a alguien a quien le debía agradecimiento. Al mismo tiempo le oprimió severamente advertir que en esa irresolución se mostraban las temidas consecuencias de ser un subordinado, un trabajador, y que no era capaz, ni siquiera allí, donde surgían, de luchar con ellas hasta eliminarlas. Permaneció de pie, se mordió los labios y no dijo nada. Una vez más, antes de que el posadero desapareciese por una puerta, éste le miró, y K le devolvió la mirada, pero no se movió de su sitio hasta que Olga vino y se lo llevó. ¿Qué querías del posadero? Preguntó Olga. Quería pasar aquí la noche, dijo K. Pero si vas a pernoctar en nuestra casa, dijo Olga, maravillada. Sí, claro, dijo K, y le confió la interpretación de esas palabras. 3. Frieda. Donde se servían las bebidas, en una habitación grande, vacía en el centro, se sentaban cerca de la pared, al lado de barriles y sobre ellos algunos campesinos que, sin embargo, presentaban un aspecto diferente a los de la posada de K. Eran más limpios y uniformes, vestidos con un paño vasto de color amarillo grisáceo. Las chaquetas eran holgadas, los pantalones ceñidos. Eran hombres pequeños, a primera vista muy parecidos, con rostros angulosos y planos, pero al mismo tiempo de mejillas redondeadas. Todos parecían tranquilos y apenas se movían. Solo con la mirada perseguían a los que habían entrado, pero lentamente y con actitud indiferente. Sin embargo, como eran tantos y reinaba tanto silencio, ejercieron en K cierto efecto. Volví a tomar el brazo de Olga para así aclarar a aquellos hombres su presencia. En una esquina se levantó un hombre, un conocido de Olga, y quiso aproximarse a ella, pero K la obligó a volverse en otra dirección con el brazo con el que se apoyaba. Nadie, salvo Olga,
lo pudo notar. Ella lo toleró con una sonriente mirada de soslayo. Una jovencita de nombre Frieda le sirvió la cerveza. Una pequeña, rubia e insignificante muchacha, con rasgos tristes y mejillas hundidas que, sin embargo, sorprendía por su mirada, una mirada de especial superioridad. Cuando esa mirada recayó en K, le pareció como si esos ojos hubiesen solucionado ya asuntos que le concernían y cuya existencia ni siquiera conocía, pero de cuya existencia esa mirada le convenció. K no dejó de mirar de reojo a Frieda, tampoco cuando habló con Olga. No parecían ser amigas, solo intercambiaron algunas palabras indiferentes. K quiso contribuir algo a la conversación y preguntó cuando menos esperaba. ¿Conoce al señor Clam? Olga se rió. ¿Por qué te ríes?, preguntó K enojado. Pero si no me río, dijo, y siguió riéndose. Olga es una joven muy infantil, dijo K, y se inclinó sobre el mostrador para atraer una vez más la mirada fija de Frieda. Sin embargo, ella la mantuvo baja y dijo en voz baja: ¿Quiere ver al señor Clam? K se lo pidió. Ella señaló hacia una puerta situada a la izquierda, cerca de donde se encontraban. Allí hay un pequeño agujero. Puede mirar a través de él. ¿Y esta gente?, preguntó K. Ella levantó el labio inferior y se llevó a K hacia la puerta con una mano increíblemente suave. A través del agujero, que se había realizado ostensiblemente con objeto de observar, pudo abarcar casi toda la habitación. A un escritorio en el centro de la habitación, en un redondo y cómodo sillón, estaba sentado el señor Clam, iluminado intensamente por una bombilla que colgaba ante él. Era un hombre de mediana estatura, gordo y torpe. El rostro aún estaba terso, pero las mejillas caían un poco por efecto de la edad. Lucía un largo bigote. Unos quevedos torcidos que reflejaban la luz ocultaban sus ojos. Si el señor Clam hubiese estado sentado completamente frente a la mesa, K solo habría podido ver su perfil. Pero como había adoptado una posición oblicua, le podía ver toda la cara. Clam apoyaba el codo izquierdo en la mesa. La mano derecha, que sostenía un cigarro, descansaba sobre la rodilla. Sobre la mesa había una jarra de cerveza. Como el borde de la mesa estaba elevado, K no pudo ver bien si allí había documentos. A él le parecía que estaba vacía. Para mayor seguridad, le pidió a Frieda que mirase por el agujero y que le informase. Como ella había estado hacía poco en la habitación, pudo confirmarle sin más que no había ningún escrito. K le preguntó a Frieda si ya tenía que irse, pero ella le dijo que podía seguir mirando todo el tiempo que quisiese. K se había quedado solo con Frieda. Olga, como comprobó fugazmente, había encontrado el camino hacia su conocido. Estaba sentada sobre un barril y pataleaba. Frieda, dijo K con un susurro, ¿conoce bien al señor Clam? Oh, sí, muy bien, dijo. Se inclinó hacia K y arregló con actitud juguetona su blusa color crema que, como ahora comprobaba K, era ligeramente escotada y colgaba de su pobre cuerpo como algo ajeno. Entonces ella dijo: ¿No se acuerda de la risa de Olga? Sí, la muy malcriada, dijo K. Bien, dijo ella reconciliadora.
Había motivos para reírse. Usted preguntó si yo conocía a Clam. Y soy... Aquí se enderezó involuntariamente y volvió a dirigir su mirada victoriosa hacia K, aunque no guardase ninguna relación con lo que se estaba hablando. Soy su amante. La amante de Clam, dijo K. Ella sintió con la cabeza. Entonces usted es para mí, dijo K sonriendo, para que no hubiese demasiada seriedad entre ellos, una persona muy respetable. No solo para usted, dijo Frieda amigablemente, pero sin imitar su sonrisa. K tenía un remedio contra su altanería y lo empleó al preguntarle: ¿ha estado alguna vez en el castillo? Pero no resultó, porque ella respondió: no, pero ¿acaso no es suficiente con estar aquí en el despacho de bebidas? Era evidente que su orgullo se había desbordado y precisamente quería cebarse en K. Es cierto, dijo K. Aquí, en la taberna. Usted desempeña las funciones del posadero. Así es, dijo ella. Y comencé como criada en la posada del puente. ¿Con esas manos tan suaves? Dijo K, con un tono medio interrogativo, y no supo si se limitaba a lisonjear o realmente había sido obligado por ella a hacerlo. Sus manos, sin embargo, eran realmente pequeñas y suaves, aunque también podría haberse dicho que eran delgadas e indiferentes. Nadie se ha fijado nunca en ellas, dijo ella, ni siquiera ahora. K la miró con actitud interrogadora. Ella sacudió la cabeza y no quiso seguir hablando. Usted tiene, naturalmente, dijo K, sus secretos, y no hablará de ellos con alguien a quien solo conoce desde hace una hora y que aún no ha tenido la oportunidad de contarle cuál es su situación. Esa fue, como se demostró enseguida, una indicación inadecuada. Era como si hubiese despertado a Frieda de una agradable ensoñación. Ella sacó de su cartera de piel que colgaba de su cinturón un trozo de madera y tapó con él el agujero en la pared a continuación. Y para ocultar su cambio de humor, le dijo visiblemente forzada: en lo que a usted concierne, lo sé todo. Usted es el agrimensor. Después de una pausa añadió: ahora tengo que trabajar. Y ocupó su puesto detrás del mostrador, mientras, entre la gente, se levantaba de vez en cuando alguno para que ella le llenase la jarra vacía. K quería volver a hablar con ella de forma discreta, así que tomó una jarra vacía de un estante y se aproximó a ella. Solo una cosa más, señorita Frieda, dijo. Resulta extraordinario y se necesita una gran energía para ascender de criada a camarera, pero ¿se puede decir que una persona así ha alcanzado ya su meta? Esta es una pregunta absurda. En sus ojos, y no se ría de mí, señorita Frieda, no habla tanto la lucha pasada como la futura. Pero las resistencias del mundo son grandes, se tornan más grandes cuanto más grandes son los objetivos, y no supone ninguna vergüenza asegurarse la ayuda de un hombre sin influencia, pero igual de combativo. Tal vez podamos hablar con tranquilidad, no aquí, donde se fijan en nosotros tantas miradas. No sé qué pretende usted, dijo, y en el tono, esta vez, contra su voluntad, no parecían reflejarse las victorias de su vida, sino las infinitas decepciones.
¿Acaso desea separarme de Clam? Santo cielo. Me ha leído el pensamiento, dijo K, cansado de tanto recelo. Precisamente esa era mi intención secreta. Usted debería abandonar a Clam y ser mi amante. Y ahora, ya me puedo ir. ¡Olga!, exclamó K. ¡Nos vamos a casa! Obediente, Olga descendió del barril, pero no pudo desembarazarse enseguida de los amigos que la rodeaban. Entonces dijo Frieda en voz baja, mirando a K con un aire amenazador: ¿Cuándo puedo hablar con usted? ¿Puedo pernoctar aquí?, preguntó K. Sí, dijo Frieda. ¿Puedo permanecer aquí? Salga con Olga para que me deshaga de la gente. Después de un rato, puede volver. Bien, dijo K, y esperó impaciente a Olga.